En este video vamos a ver cómo elaborar una plantilla para administrar nuestras finanzas personales. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a nombrar esta hoja con el nombre de maestros, y en esta hoja es donde vamos a colocar nuestros parámetros que nos van a servir para poder posteriormente hacer uso de la plantilla que vamos a diseñar. Lo primero que vamos a hacer entonces es que vamos a crear en la celda A1 vamos a digitar la palabra tipo de operación, y en la columna B2 vamos a digitar el texto naturaleza. Con eso entonces vamos a identificar las diferentes operaciones que podemos hacer en nuestro flujo de caja personal y la naturaleza, si es débito o crédito, si es una entrada o una salida. Entonces yo voy a sugerir algunos tipos de operaciones, como pueden ser ingreso salarial, ingreso no salarial, gasto familiar, gasto personal. Cuando ustedes elaboren su plantilla pueden colocar acá todos los tipos de operación. Estos tipos de operación son los que nos van a ayudar a identificar cómo está tipificada nuestras operaciones en el flujo de caja. Para la naturaleza vamos entonces a utilizar una opción, una de las herramientas que tiene Excel, y es que podamos utilizarla desde una lista desplegable. Para ello vamos a ir al menú de datos, validación de datos, y vamos a seleccionar la opción de lista. Acá entonces vamos a registrar la palabra entrada, punto y coma, salida, y verificamos que en efecto en nuestra celda aparezca el menú desplegable con estas dos opciones, entrada o salida. Voy a darle entonces a esto formato, pues para que nos quede un poco más presentable, y voy a arrastrar esta validación hasta la fila número 100. Posteriormente entonces voy a hacer lo mismo con el resto de las celdas. Les voy a dar un formato, un contorno de celda, para que posteriormente podamos visualizar pues en dónde está la información. A continuación entonces procedemos a clasificar o asignarle una naturaleza a estos tipos de operación. Por ejemplo, el ingreso salarial es una entrada, el ingreso no salarial también va a ser una entrada de dinero, los gastos familiares van a ser una salida, los gastos personales también van a ser una salida, y el ahorro también va a ser una salida. Con eso entonces ya tenemos delimitados nuestros tipos de operaciones y sus respectivas naturalezas. Posteriormente vamos a definir nuestras frecuencias. Cuando hablamos de frecuencias es el tiempo o la frecuencia con la que estos movimientos o estas operaciones se nos van a dar. Normalmente en Colombia estas frecuencias están dadas por quincenas o por meses. Es decir, habitualmente pues para las personas que son asalariadas o que devengan un salario, esos salarios son devengados o quincenalmente o mensualmente. Vamos a llenar estas dos columnas con las diferentes quincenas del año y con los diferentes meses del año. Para los meses pues es muy sencillo, digitamos el primer mes, que es enero, y posteriormente arrastramos el puntero del mouse hasta completar los 12 meses del año. Para digitar o registrar acá las 24 quincenas que tiene un año, voy a digitar solamente los tres primeros del mes, las tres primeras letras del mes, y voy a arrastrar hasta 2 años consecutivos, es decir, de tal manera que cada mes se repita 2 veces. Voy a colocar acá el texto Q1 y lo voy a copiar hasta el mes de diciembre. Igual voy a hacer lo mismo desde enero hasta diciembre, pero voy a colocar Q2. A continuación entonces voy a digitar acá el número 1 y le voy a asignar al siguiente mes un día impar, es decir, al 1 le voy a sumar un 2 y lo voy a arrastrar hasta el mes de diciembre. Al mes de enero le voy a asignar un 2 y voy a ejecutar exactamente la misma fórmula. Voy a sumar un 2 para que la numeración aquí sean números pares, y arrastro hasta el mes de diciembre. Una vez realizada esta operación, selecciono toda la columna, le doy copiar y posteriormente le doy pegar valores. Selecciono la opción de
pegado especial, pegar valores, de tal manera que la numeración me quede de la siguiente forma. Selecciono entonces el rango de datos y ordeno los datos ascendentemente. De esta manera entonces nos quedaría cada mes repetido 2 veces y al frente la representación de cada una de las quincenas. Esto es enero quincena 1, esto es enero quincena 2, febrero quincena 1, febrero quincena 2 y así sucesivamente. Por último entonces voy a concatenar el nombre del mes en un espacio y posteriormente lo concateno con la asignación de la quincena. Arrastro hasta el final de la lista y el resultado de esta fórmula la voy a pegar acá en esta columna donde está la quincena. Voy a hacer lo mismo, le voy a decir pegado especial y le voy a decir pegar valores. Una vez entonces registrados aquí los valores de las diferentes quincenas que tiene el año, ya esta tabla que hice aquí de manera temporal ya no la voy a utilizar, entonces procedo a borrarla. Al igual que en la anterior tabla, voy a darle formato a estas celdas para que mi plantilla sea mucho más presentable. Una vez definidos los tipos de operación, la naturaleza y las frecuencias que voy a utilizar en mi flujo de caja, voy a proceder a nombrar estos rangos de datos para posteriormente llamarlos desde algunas funciones que vamos a ver. Entonces voy a seleccionar todo este rango de datos hasta las celdas que dejé con formato y voy a darle el nombre de tipos, haciendo referencia a los tipos de operación que vamos a ver. Igual voy a hacer lo mismo con nuestras frecuencias. Voy a seleccionar la frecuencia entera sin incluir el nombre de la columna y le voy a llamar frecuencias. También a estos dos datos de acá, quincena mes, les voy a dar el nombre de tipo frec, haciendo referencia a tipo de frecuencia. Y por último, a esta lista de acá, o sea, sin incluir esta otra columna, sino solamente esta, la columna hasta la fila 100, le voy a dar el nombre de tipo OP. Entonces acabamos de nombrar 4 rangos de datos, uno para delimitar las frecuencias que vamos a utilizar, otro para definir los tipos de operación. No importa que estos de aquí para abajo estén vacíos, la idea es dejar suficiente cantidad de datos para que nosotros como usuarios después podamos parametrizar la información que necesitemos. Y estos que son los tipos de frecuencia y los tipos de operación, los vamos a utilizar para elaborar listas desplegables. Generaremos entonces una nueva hoja a la que le vamos a poner el nombre de flujo de caja, y aquí es donde nosotros pues vamos a registrar básicamente todas las operaciones de nuestra flujo de caja personal. Lo primero entonces que vamos a hacer acá es que vamos a definir la frecuencia con la que vamos a trabajar. Entonces vamos a seleccionar, en la celda A1 vamos a digitar la palabra frecuencia y en la celda B2 vamos entonces a colocar una lista desplegable con las diferentes opciones que tenemos para nuestras frecuencias. Entonces venimos al menú de datos, validación de datos, seleccionamos lista y acá en origen entonces vamos a digitar el nombre o el rango de datos que contienen los tipos de frecuencias, que lo llamamos hace un rato tipo frec, y le damos enter. Y verificamos que en efecto entonces dentro de las opciones nos aparezcan las que ya habíamos definido, que es quincena o mes. Le damos formato a estas celdas para que sea más presentable y vamos a hacer lo mismo. Vamos aquí a colocar, vamos a hacer una pregunta al usuario de si maneja salto o si acumula salto. Más adelante vamos a ver para qué nos sirve esta opción. Y aquí vamos a tener una lista desplegable. La lista desplegable entonces nos va a permitir dos opciones, o que el usuario diga que sí o que el usuario diga que no. Entonces vamos a digitar sí, punto y coma, no. Y verificamos que la lista desplegable pues si nos funcione como debe ser. Vamos a seleccionar este rango de celdas desde la A4 hasta la C4 y le vamos a dar combinar y centrar. Vamos a copiar el formato de estas 3 celdas y lo vamos a arrastrar a las siguientes 4 celdas.
Entonces en estas celdas es donde nosotros vamos a registrar los movimientos totales de nuestro flujo de caja. Entonces acá vamos a registrar el total de salidas, total entradas, saldo y frecuencia. Vamos a alinear a la izquierda y también le vamos a dar entonces el formato pues que ya teníamos registrado en otras celdas anteriores. Posteriormente vamos a registrar acá la descripción de los movimientos que vamos a realizar y lo vamos a clasificar de la misma manera como ya los teníamos aquí clasificados. Entonces seleccionamos estas dos celdas, copiamos acá y copiamos también el formato pues para que nos queden iguales. Acá entonces vamos a colocar una lista desplegable que nos permita seleccionar entre los diferentes tipos de operación. Entonces venimos al menú de datos, validación de datos, seleccionamos la opción lista y digitamos el nombre del rango que habíamos definido para ello. Recuerden entonces que habíamos definido el rango tipo OP. Verificamos pues que la lista desplegable sí nos muestra los tipos de operación que habíamos definido, y para registrar la naturaleza entonces ya no necesitamos tener una lista desplegable, sino simplemente con una función que se llama buscar B. Entonces, por ejemplo, supongamos que aquí nosotros registramos un gasto familiar, entonces vamos a utilizar la función buscar B para buscar en la matriz. Esa matriz, recuerden entonces que la habíamos llamado tipos. Entonces en la matriz de tipos, donde están registrados los tipos de operaciones y sus respectivas naturalezas, vamos a traer el indicador de columna 2. Vamos a decir 0 para ordenado igual a falso. Él nos trae que el gasto familiar es una salida. Si yo selecciono otro dato, ingreso salarial, pues fíjense que aquí me va a aparecer una entrada. Sin embargo, si yo borro o no selecciono ninguno, aquí me va a generar un error. Para controlar estos errores, vamos a colocar entonces, después del igual y antes de la fórmula de buscar B, la función si.error. En algunas versiones de Excel, esta función se llama si_error sin el punto, en otras si.error, entonces para que lo tengan muy presente. Y lo que le vamos a decir a Excel es que si el resultado de esta celda es un error, entonces que nos ponga comillas simples, o sea que no nos ponga nada. Con eso entonces controlamos que si aquí no hay nada seleccionado, entonces aquí tampoco nos muestra nada, y si aquí seleccionamos algo, entonces nos muestra la naturaleza del tipo de operación que hayamos seleccionado. Le vamos a dar contorno a estas celdas, borramos la información, borramos esta información y vamos a arrastrar hacia la parte de abajo. El arrastre lo vamos a hacer hasta el número de celdas que ustedes consideren, pues para mí es más que suficiente hasta la fila número 100. Una vez realizada esta operación, vamos entonces a colocar acá en esta franja el nombre del periodo o de la frecuencia que estemos seleccionando. Por ejemplo, si yo coloco acá mes, la idea es que aquí en estas tres celdas me aparezca enero como el primer mes. Y si yo aquí selecciono quincena, entonces que acá me aparezca la primera quincena del año, que es NQ1. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a combinar estas tres celdas. Le voy a dar de una vez el formato. Y vamos a colocar acá en esta celda un 1. Entonces vamos a utilizar, para determinar cuál es mi primera quincena o mi primer mes, vamos a utilizar la combinación de las funciones coincidir e índice. Primero vamos a utilizar la función coincidir. Con la función coincidir vamos a buscar en estos dos valores que tenemos acá, o sea en lo que llamamos tipo rec, cuál es la coincidencia respecto al valor que hayamos seleccionado acá. Es decir, si acá seleccionamos mes, entonces él nos va a decir que la coincidencia está en la segunda posición de nuestro rango de valores, pero si acá seleccionamos quincena, la función nos diría que es 1 porque la quincena está en la primera posición de este rango de datos. Para utilizar esta función, entonces vamos a darle igual coincidir. ¿Cuál es el valor que vamos a buscar? La frecuencia que hayamos seleccionado, o sea el contenido de la celda B1. De una vez le doy F4 pues para que
la referencia se vuelva absoluta. ¿En cuál matriz vamos a buscar? Recuerden que ese rango de datos lo llamamos tipo FREC, o sea, tipo de frecuencia. Y el tipo de coincidencia va a ser exacto. Entonces, lo que les decía, si yo selecciono aquí quincena, quiere decir que la coincidencia está en la posición 1, y si yo selecciono mes, quiere decir que la coincidencia está en la posición 2. Si ustedes, por ejemplo, quisieran utilizar más frecuencias, como semanas, trimestres, semestres, años, etcétera, y los ordenarán aquí a lo largo de esta franja de datos, entonces al ustedes seleccionar acá cualquiera de esas opciones, pues se les diría la posición relativa respecto a la lista de valores. Posteriormente vamos a utilizar la función índice. Con la función índice yo puedo obtener entonces ya es el valor, dependiendo de la quincena o del mes, el valor de la frecuencia o el periodo sobre el cual vamos a trabajar. Por ejemplo, en este caso, como aquí vamos a tener nuestra primera quincena o nuestro primer mes, entonces lo ideal es que la función índice me ayude a ubicar este primer valor de la quincena o el primer valor del mes, o sea, en este caso NQ1 o enero. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Después del igual y antes de la función coincidir, vamos a escribir índice. Él nos va a pedir una matriz. Recuerden que la matriz de frecuencias la llamamos precisamente así, frecuencias. Entonces vamos a buscar en la matriz frecuencias un número de fila que va a estar dado por este numerito que digitamos acá en esta celda. Como esta siempre va a ser nuestra primera frecuencia, entonces vamos a seleccionar la celda D3. Y el número de la columna en la matriz va a estar determinado por esta función, que usa la función coincidir, y vamos a cerrar el paréntesis al final. Entonces, fíjense que cuando yo aquí selecciono quincena, él me trae NQ1, y cuando yo aquí selecciono mes, él me trae NQ2. Si por ejemplo yo quisiera arrancar mi flujo de caja en el segundo periodo, si yo aquí pusiera un 2, entonces él me trae febrero, porque seleccione mes, pero si seleccionara quincena, me traería NQ2. Pero no tiene sentido que aquí coloquemos un valor diferente de 1, pues porque siempre vamos a trabajar sobre la primera quincena o sobre el primer mes. La razón por la que estas frecuencias están combinando estas tres celdas es porque vamos a manejar entonces lo que es un presupuesto, una ejecución real y una diferencia entre ese presupuesto y esa ejecución real. Entonces, la metodología de este flujo de caja es la siguiente. Por ejemplo, aquí voy a decir que por concepto de nómina, yo voy a clasificarla como un ingreso salarial. De una vez me dice que es una entrada, y yo aquí voy a digitar el valor presupuestado que tengo para esta entrada, que es un ingreso salarial que corresponde a mi nómina. Y aquí voy a colocar mi ejecución real de esto que yo realmente presupuesté para esta quincena. Y aquí en la columna diff, entonces voy a colocar la diferencia entre lo presupuestado y lo realmente ejecutado. Y en estas columnas de acá simplemente, o en estas celdas de acá, perdón, simplemente voy a colocar el resumen de toda la información que hay en este sector. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a formular estos conceptos de acá de tal manera que nos permita establecer cuáles son nuestros totales. Vamos a utilizar la fórmula sumar.si. La vamos a decir en el siguiente rango, o sea, donde está nuestra naturaleza. Nos vamos a ir, aquí sí nos podemos ir hasta el final de las filas de Excel. Vamos a decir entonces que en ese rango nos sume, siempre y cuando el valor que contenga la celda sea una salida, que nos sume el contenido de la columna presupuesto. Como nuestra intención es poder después desplazar esta fórmula hacia la derecha, entonces al rango donde está la naturaleza vamos a darle inmovilizar, o vamos a convertirlo en una referencia absoluta a través de la tecla F4.
y le vamos a dar Enter. ¿Qué pasa entonces? Si yo, por ejemplo, aquí selecciono algún tipo de operación que sea una salida y acá le registro algún valor, entonces él aquí me va a sumar todos los valores de naturaleza salida y más sumar los valores que yo coloqué en esta columna. Igual vamos a hacer lo mismo con la celda de más arriba. Entonces vamos a reciclar esta fórmula, yo la voy a copiar toda hasta el igual o sin incluir el igual, y aquí voy a pegar la misma información, que es lo único que cambia en esta fórmula, que aquí ya no vamos a sumar salidas sino que vamos a sumar entradas. Es decir, voy a digitar aquí la palabra entrada. Y el saldo, que es la fórmula más fácil de todas, va a ser mis entradas menos las salidas. Entonces digamos pues que aquí ya tenemos nuestras tres fórmulas. Vamos entonces a arrastrar hacia la derecha. Y fíjense que al arrastrar pues las referencias a las celdas permanecen como lo habíamos sugerido, como lo habíamos señalado anteriormente. Por último vamos a establecer una diferencia. La diferencia, como le dije anteriormente, va a ser lo presupuestado menos lo realmente ejecutado. Entonces vamos a restar este valor, le vamos a restar este valor de acá y arrastramos la fórmula. Esta misma fórmula que utilizamos para calcular esta diferencia de acá, la que vamos a utilizar acá para calcular la diferencia entre este valor presupuestado y este valor realmente ejecutado. Entonces para ello, voy a centrar esto, para ello entonces simplemente utilizamos la misma fórmula, o sea, copiamos y pegamos. Fíjense que entonces a este valor le vamos a restar este valor y podemos arrastrar entonces hasta acá. El objetivo de darle contorno a estas celdas es que ustedes sepan, cuando se estén aproximando al final del archivo, sepan que las formulaciones o las listas desplegables solamente van a ir pues hasta donde estén las celdas delimitadas pues con estas líneas. Resulta que en un flujo de caja personal habitualmente se trabaja con el saldo que viene del periodo inmediatamente anterior. Entonces cuando aquí digitemos o cuando aquí seleccionemos la opción de sí, lo que le vamos a decir a nuestro flujo de caja es que el saldo que resulte de este periodo va a ser un saldo inicial en el periodo siguiente. Para ello entonces vamos a copiar esta información que tenemos acá, vamos a copiarla toda tal cual en el siguiente rango de datos, y acá donde está este 1 vamos a decir que esto es igual a el contenido de la celda de 1 más 1, de tal manera que en estas columnas de acá pues vayamos pasando de un periodo a otro y que este vaya aumentando de uno en uno. Entonces la primera descripción que vamos a registrar en nuestro flujo de caja precisamente va a ser saldo inicial. Nuestro saldo inicial va a ser un ingreso que no va a ser salarial. Bueno, así lo voy a definir yo, ustedes lo pudieran definir como quieran. Y ese ingreso no salarial entonces, para nuestro primer periodo, siempre debería ser 0. Entonces vamos a colocar aquí los ceros. Incluso, de una vez, seleccionemos todas estas celdas y con control 1 vamos a darle formato de moneda para que todos los valores que aparezcan ahí calculados siempre tengan pues este formato. Entonces le vamos a dar aquí a aceptar y vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a editar aquí un número larguito, listo. Entonces fíjense que aquí el formato de moneda nos quedó correcto. Entonces nuestro saldo inicial siempre va a ser 0. Acá vamos a hacerle una pregunta entonces. De hecho, a esta celda que tenemos acá, si queremos le podemos dar un nombre. Le voy a colocar acum saldo. Entonces voy a decir acá, si el contenido de la celda acum saldo es igual a sí, entonces ¿qué pasa? Si esta condición se cumple, nuestro saldo inicial va a ser el saldo del periodo inmediatamente anterior. Fíjense que el saldo que yo voy a tomar, como estoy sobre la columna presupuesto, va a ser el saldo del presupuesto del periodo anterior.
Entonces voy a seleccionar esto. En caso contrario, o sea, si este valor es no o es diferente o está vacío, entonces vamos a colocar acá un 0. Y hacemos lo mismo con la siguiente celda. Entonces, fíjense que aquí pues verificamos pues que las fórmulas estén apuntando a las celdas que corresponden. Y vamos a hacer una prueba. Supongamos entonces que yo aquí voy a registrar una entrada de dinero por concepto de un ingreso salarial, y supongamos que yo voy a registrar aquí 3 millones de pesos. Si yo registro 3 millones de pesos, pues mi saldo van a ser 3 millones de pesos porque no he tenido salidas, y como aquí yo le dije que sí, entonces mi saldo inicial para el siguiente periodo también van a ser los mismos 3 millones de pesos, porque según mi presupuesto yo todavía no me he gastado nada. Pero si yo aquí selecciono la opción no, entonces fíjense que aquí este valor ya me va a aparecer en ceros. Vamos entonces a registrar varios eventos de prueba para verificar entonces que nuestro flujo se comporte de la manera pues que fue formulado. Voy a suponer entonces que este ingreso salarial es el concepto de nómina. Voy a registrar aquí otro que va a ser un ahorro. Voy a colocar acá fondo de empleados. Y voy a colocar acá varios gastos, uno que se llame gasto familiar, que sea alimentación, y voy a colocar acá otro gasto familiar que se llame por ejemplo vivienda, y otro que se llame salud por ejemplo, y este lo voy a colocar aquí como un gasto personal. Entonces tengo una entrada, o dos, pues si se quiere manejar saldo, y 4 salidas. Entonces voy a suponer que yo voy a presupuestar una entrada de nómina de 3 millones de pesos, y que por el fondo de empleados voy a ahorrar 500.000 pesos, que por la alimentación me va a costar 600.000 pesos, que la vivienda voy a hacer una inversión de 350.000 pesos, y que por salud me voy a gastar 125.000. Y supongamos que tengo un rubro para entretenimiento, salidas a cine, idas a fiestas, etc. Esto va a ser un gasto personal. Supongamos que vamos a destinar entonces 500.000 pesos. Este va a ser mi presupuesto. Como ustedes ven, el total de mis entradas van a ser 3 millones de pesos, y las salidas va a ser pues la sumatoria de todas estas salidas, o sea 2.075.000 pesos. Verificamos que aquí la suma también nos dé el mismo valor, y en efecto la información es correcta. Ahora aquí vamos a registrar lo que realmente se ejecutó. Supongamos entonces que yo devengué por debajo de lo que había presupuestado, entonces fueron 2.800.000 porque me hicieron una deducción en mi nómina con la que yo no contaba. Entonces de lo presupuestado se ejecutó una parte, y la diferencia va a quedar acá registrada. Igual, supongamos que mis ahorros en el fondo de empleados fueron los mismos, 500.000 pesos, entonces aquí la diferencia va a ser 0. Que los gastos familiares me gasté un poquito más, supongamos que fueron 700.000 pesos, que en vivienda me gasté los 350 pues que tenía presupuestados, y que en salud no me gasté nada, porque en ese mes pues no hubo pues no hubo ningún evento de salud pues al que tuviera que acudir, pero en mis gastos personales se me fue la mano y me gasté 900.000 pesos. Entonces aquí tendríamos un saldo y las diferencias pues entre unos y otros. Entonces vean que yo tenía presupuestado gastarme 2.075.000 pesos, pero realmente me gasté 2.400.000, o sea que tengo una diferencia negativa de 375.000 pesos. Si hacemos el análisis de las entradas, yo tenía presupuestado devengar 3 millones de pesos, pero solo devengué 2.800.000, de tal manera pues que tuve un déficit de 200.000 pesos respecto a lo devengado. Estos numeritos así
si los dejamos en esta tabla, pues es probable que puedan pasar inadvertidos. Es por esto entonces que yo sugiero crear una serie de alertas que me permitan a mí identificar cuándo estoy incumpliendo esto que estaba presupuestado. En otras palabras, cuando se presenta esta situación de diferencias positivas cuando se tratan de entradas o de diferencias negativas cuando se trate de salidas. Entonces, para generar las alertas voy a utilizar un formato condicional que me permita determinar si esas condiciones se cumplen. Para ello entonces yo me voy a parar sobre la celda F11, que es la que contiene una de las diferencias pues, sobre las que yo quiero generar una alerta, y voy a venir para acá para formato condicional, administrar reglas. La regla que voy a colocar acá va a ser una regla nueva, entonces le voy a decir nueva regla, y voy a seleccionar la última opción que se llama utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Cuando hablamos de fórmula, esta fórmula necesariamente tiene que ser una fórmula o función que retorne un valor lógico, es decir, que retorne falso o verdadero. Y dependiendo de lo que retorne, entonces se va a aplicar el formato que definamos acá. Es decir, si la función me retorna un valor verdadero, se aplica este formato. En caso de que retorne falso, pues no aplica nada. Entonces, esta condición la vamos a evaluar básicamente que tres condiciones se cumplan simultáneamente para que me genere a mí una alerta. ¿Cuáles son esas tres condiciones? La primera es que esto sea una entrada. La segunda es que aquí haya una diferencia que sea mayor que 0. Y la tercera es que en la ejecución haya un valor registrado, porque puede que yo tenga un presupuesto pero que todavía no se haya llegado a este periodo, entonces no tiene sentido pues hacer una evaluación que me identifique o que me genere a mí una alerta. Entonces vamos a digitar la función i, abrimos paréntesis, y vamos a valorar la primera condición. Entonces seleccionamos la celda C11. Fíjense que Excel predeterminadamente me va a colocar esa celda como una referencia absoluta. Yo le voy a cambiar la referencia y voy a inmovilizar la referencia a la columna. Le voy a dar 2 veces F4. Esto lo hago para que cuando yo registre o arrastre el formato condicional hacia la derecha o hacia la izquierda, la referencia sobre la columna permanezca, porque siempre la naturaleza va a estar en la columna C. Entonces, si C11 es igual a entrada y este valor de acá, o sea, la ejecución real, aquí le voy a quitar estas referencias, es diferente de 0, porque puede ser positivo o negativo, y esta diferencia que encontramos, quitámosle aquí las referencias absolutas, y si esta referencia o esta celda si esta diferencia, perdón, que encontramos acá es mayor que 0. Entonces, si se cumplen estas tres condiciones, quiere decir que aquí se me debe generar una alerta, y esa alerta entonces yo la voy a definir con un formato. Le voy a dar entonces relleno a la celda, voy a seleccionar este rojo que hay acá, bueno, parece más bien un rosado, y le voy a dar aceptar. Posteriormente le doy nuevamente aceptar. Y como este formato lo estamos aplicando sobre la celda F11, que ya sabemos que cumple con la condición, le vamos a aplicar, y fíjense que acá va a aparecer el formato condicional que acabamos de registrar. Resulta que esta celda puede también generarme a mí una alerta cuando suceda el evento contrario, es decir, cuando la naturaleza sea una salida y la diferencia sea menor que 0. Entonces vamos a registrar una nueva regla sobre la misma celda. Fíjense que todavía estamos sobre la celda F11 y le vamos a decir nuevamente lo mismo. Utilice una fórmula que determine si la celda determine las celdas para aplicar formato. Escribimos igual y abro paréntesis, selecciono la celda donde está la naturaleza, F4 2 veces. Si esta naturaleza es igual, ya aquí no vamos a utilizar la entrada sino la salida, y si es igual a salida, y si este valor de acá es diferente de 0 y si esta diferencia que encontramos es menor que 0, entonces le voy a decir que me genere también una alerta. Ustedes pueden utilizar los colores que quieran, voy a utilizar el mismo para no saturar el archivo de muchos colores en los casos que se generen alertas,
y le voy a dar clic al botón aceptar y aceptar. Entonces estos dos valores de acá quiere decir que la celda F11 tiene dos formatos condicionales. La opción acá de tener si es verdad me sirve para al chequearla. Lo que le estoy diciendo a Excel es que si se cumple esta condición, entonces ya no siga evaluando las condiciones siguientes. Yo lo voy a chequear acá precisamente porque si esta condición se cumple, quiere decir que la anterior la siguiente, perdón, ya no se va a cumplir. Entonces, para evitarle ese procesamiento a Excel, que podría consumirnos gran cantidad de memoria, voy a chequear esta opción de acá. Posteriormente, voy a decirle sobre qué celdas quiero aplicar este formato. Aquí, en la actualidad, este formato solamente se está aplicando sobre la celda F11. Entonces yo le voy a dar clic acá y le voy a decir no, yo quiero que esto me lo aplique sobre todas las celdas que contienen una diferencia. Y lo mismo voy a hacer con el otro formato condicional. Voy a seleccionar todas las celdas que contienen una diferencia. Doy clic acá, voy a aplicar y aceptar. Entonces van a ver que en efecto se van a generar alertas sobre los valores que yo definí que deberían tener una alerta, es decir, sobre las ejecuciones de salidas o subejecuciones de entradas de dinero. También vamos a hacer lo mismo con los saldos. Aquí ya el formato condicional es mucho más sencillo porque lo único que vamos a determinar es si un saldo es negativo. Es decir, cuando un saldo es negativo quiere decir entonces que estamos debiendo dinero. Para ello la función o lo que vamos a utilizar es mucho más sencillo. Simplemente vamos a seleccionar estas tres celdas, nos venimos para formato condicional y vamos a utilizar la primera opción que es resaltar reglas de celdas y vamos a utilizar la opción es menor que. Nuestro valor de referencia va a ser el 0, es decir, si estas celdas tienen un valor que sea inferior a 0, quiere decir que nuestro saldo es negativo y que tenemos que prestarle atención. Seleccionamos acá entonces el formato que queremos o si lo queremos personalizar pues también le damos aquí. Yo lo voy a rellenar con rojo claro, le voy a dar clic al botón aceptar. Si por ejemplo yo aquí calculo mal y supongamos que me gasto no 500.000 pesos sino 5 millones, entonces que aquí lo que le estoy diciendo a mi flujo de cada persona es que estos 5 millones de que me gasté quedé debiendo 3.575.000 pesos y por eso es que se pone las celdas de este color. Como ya estos formatos condicionales están aplicando sobre todo este grupo de celdas, lo que yo puedo hacer es darle copiar formato y pegar acá, de tal manera que cada vez que yo registre aquí mis valores, entonces el formato condicional también quede aquí habilitado. Vamos a verificar entonces que en efecto sea así. Entonces yo aquí dije no, yo me voy a ganar 2.800.000 y realmente me gané 3. Aquí hay una diferencia negativa, sin embargo no me genera una alerta porque yo estoy superando las expectativas de las entradas que había presupuestado. Es decir, presupuesté 2.800.000 pero devengué 3, o sea, devengué por encima de lo que había presupuestado. Sin embargo, supongamos que aquí no fueran 2.800.000 sino que yo tuviera 2.500.000, aquí sí se me va a generar una alerta porque estoy devengando por debajo de lo que realmente había presupuestado. Entonces vemos que este formato aplica perfectamente sobre este conjunto de columnas. Ya por último, entonces lo que voy a hacer es que voy a darle un contorno más grueso a estos valores de acá para delimitar las diferentes frecuencias que vamos a utilizar. Entonces vengo para acá para borde, selecciono un tipo de línea, un tipo de estilo más grueso y selecciono el contorno de las celdas que acabo de seleccionar y hago lo mismo pues con las de aquí abajo, simplemente es pues para que se vea más bonito. También yo lo puedo hacer aquí con esta opción y nuevamente voy a copiar el formato de tal manera entonces que nos quede así nuestro flujo de caja personal. Como ya tenemos nuestros dos primeros periodos,
lo que yo voy a hacer entonces a continuación es seleccionar este segundo periodo y lo voy a copiar igual número de veces cuantos periodos haya clasificado. En este caso, frecuencias. Cuantas frecuencias haya clasificado. En este caso, por ejemplo, llegamos hasta 24 quincenas. Entonces yo voy a copiar 24 veces la misma información. Fíjense que el numerito, este numerito de acá me va diciendo en cuál voy. Entonces vamos a darle copiar y pegar hasta llegar al periodo 24, o en este caso pues hasta la segunda quincena de diciembre. Evidentemente este archivo fue diseñado para administrar el flujo de caja personal de un año, pero como les dije hace un rato, pues ustedes pueden utilizarlo bien sea para un semestre o para varios años, etcétera. Eso ya depende entonces de las frecuencias que definan en la hoja de maestros. Voy a darle entonces, voy a seguir dándole pues aquí a estas celdas este contorno pues para que se vea más bonito, y voy a seleccionar toda esta fila y a la fuente le voy a decir que sea de color blanco, de tal manera pues que estos números que están aquí arriba pues no sean visibles para el usuario final, pues para que estéticamente sea un poco más presentable nuestro flujo de caja. También voy a inmovilizar los paneles de tal manera que cuando yo me desplace con el mouse pues no suceda esto, pues que no sepamos exactamente en qué periodo o qué descripción es la que estamos revisando. Entonces me paro acá en esta celda, en la celda de 10, voy a decir vista, inmovilizar paneles, inmovilizar paneles. De esta manera entonces si yo me desplazo hacia abajo o si me desplazo hacia la derecha pues voy a tener la información principal siempre a la vista. Por último, resulta que como esto es un archivo que tiene muchas fórmulas y muchas celdas que tenemos en las que tenemos que digitar, es muy fácil que por error digitemos algún valor sobre alguna celda que contiene una fórmula. Entonces, para evitar que esto suceda, vamos a bloquear todas las celdas de este archivo que contengan fórmulas. Para esto vamos a seleccionar todas las celdas, le damos control 1 y aquí en la pestaña de proteger vamos a quitarle la opción de bloqueada a todas las celdas. Con esto le estamos diciendo a Excel que ninguna celda va a quedar bloqueada así protejamos la hoja. Posteriormente, ahora sí nos venimos a la opción de buscar y seleccionar, le decimos ir a especial, o de una vez le decimos acá que nos busque y nos seleccione las fórmulas. Entonces Excel lo que va a hacer es que va a seleccionar todas las celdas que contengan fórmulas. Entonces ya con esto, una vez seleccionadas, puedo ir nuevamente a la opción de control 1 o formato de celda y le digo bloqueada. Aquí lo que le estoy diciendo a Excel es que esas celdas que están seleccionadas en este momento, cuando yo proteja la hoja, van a quedar bloqueadas para que el usuario las pueda editar. Adicionalmente, pues también me interesa bloquear algunas celdas que contienen textos y que no me interesa que el usuario las modifique, como son estas dos. Con el control oprimido selecciono estas y con el control oprimido selecciono toda esta fila. A mí estas celdas pues tampoco me interesa que el usuario las modifique. Entonces le damos nuevamente control 1 y le decimos bloquear celda o celda bloqueada. Por último esta también, que es la que tiene la primera celda de nuestro primer periodo, que es la que contiene este 1, también la vamos a bloquear. Una vez realizada esta operación, vamos al menú revisar, le decimos proteger hoja y si queremos podemos protegerla con una contraseña o simplemente darle a aceptar para que la hoja quede protegida sin contraseña. Ahora hacemos la prueba de editar alguna de las celdas que tienen fórmula y fíjense que me va a salir un mensaje que me dice que el contenido de esas celdas está protegido y que por lo tanto yo no las puedo editar. Ya con esto damos por terminado la elaboración de la plantilla para la administración del flujo de caja personal. El objetivo de este video básicamente es primero pues que ustedes dispongan de una herramienta que pueda ser útil para su vida financiera, que les permita poder administrar y potencializar sus finanzas personales, y en segundo lugar pues que puedan también aprender Excel
mediante la elaboración de herramientas y plantillas que pueden ser muy útiles. Si les gustó este video no olviden darle me gusta, y si tienen sugerencias para futuros videos pues las pueden escribir en los comentarios de más abajo.